Ahí leo sus mensajitos, ¿sí? ¿Se me escucha? Perfecto. Entonces, bueno, ya hemos hablado de la planilla de remuneraciones, que es el grupo de personas que está registrada en la organización. ¿Qué quiere decir? Que yo la he dado de alta a este trámite, a, esta, a este proceso, digamos, de registrar a una persona en registro, significa dar de alta. ¿Dónde se hace? Espero, bueno, en otras clases me ha tocado tener alumnos de otros países. Obviamente, este solo aplica la legislación peruana, ¿no? Entonces, algunas cosas tal vez sean compartidas, ¿no? Pero todo está basado en las leyes del territorio nacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es el organismo que se encarga de regular esta contratación de personas, este pago de contraprestación? SUNAT. SUNAT es el primer ente, el ente legislador, fiscalizador y controlador del tema de movimiento de dinero, ¿no? Y realmente el pago o los saberes están relacionados a esto, ¿no? A un movimiento de dinero. Y esto implica tributos, implica gravámenes, etcétera. Entonces, por eso es importante que nosotros consignemos información fidedigna en nuestras planillas, ¿no? De remuneraciones. ¿Qué compone una planilla de remuneraciones? Lo primero, sin duda, como les había comentado, son los datos del trabajador. Acá, ¿qué tengo que tener para yo hacer realmente un registro correcto? Por lo menos debo tener la copia del DNI del trabajador. ¿Por qué? Porque voy a tener que consignar datos como su número de DNI, su fecha de nacimiento, y hay algunos que se irán jalando de la RENIEC, porque este sistema, el T-registro, está enlazado con la RENIEC, ¿no? Entonces, yo una vez que coloco el DNI, me va a jalar alguna información, sobre todo para aquellos que ya han trabajado, ¿no? ¿Qué pasa con personas que nunca han trabajado? Bueno, se jalará información como sus nombres completos, pero yo tengo que llenar mucha otra información, como que sus ingresos, sus descuentos, sus tributos y aportaciones, ¿no? Todo esto va a entrar en T-registro. Ahora, ¿cuáles son los datos del trabajador? Nombres del trabajador, fecha de ingreso, que es muy importante, y mucha gente tiene esta confusión, ¿no? A ver, ustedes que están interesados en el tema de los recursos humanos y en el tema de planillas, quiero preguntarles, ¿cuánto tiempo tengo como empleador? Por favor, me lo escriben en los mensajes o abren sus micrófonos y conversamos, ¿no? A fin de hacer un poco más amena la clase para que no sea tan cuadriculada y no nos durmamos siendo una hora tan difícil, ¿no? ¿Cuánto es el plazo que tiene un empleador para registrar a un trabajador en su planilla? ¿Cuántos días? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe? Judith nos dice 48 horas, 2 días. A ver, ¿alguien puede dar otro número? ¿Alguien más por ahí? Algunos dicen 15 días, otros dicen hasta un mes, exacto, ¿no? Bueno, les comento que la realidad es que solo, exacto, Dayana, desde el primer día. ¿Qué pasa si yo inscribo a un colaborador en mi planilla 10, 15, 20 días después? Estoy yendo completamente en contra de la norma, porque la norma dice que el trabajador debe ser registrado en la planilla desde el primer día e incluso algunos recomiendan cuando la contratación es segura ya tener todo absolutamente listo para que en el momento en el que el colaborador ingresa ya
tenga listo su T-registro. Esas personas que esperan un mes, las personas que esperan 20 días, 15 días, ¿qué están haciendo? Están poniendo en riesgo no solo a la empresa, porque nuestra labor, vamos a ser sinceros, es para con la empresa. La empresa es la que nos contrata y nosotros tenemos que prevenir daños a la empresa, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo los pongo en esta situación, ¿no? ¿Qué pasa si un colaborador ingresa, no lo registro, espero 15 días y a los 2 días ocurre un accidente? Jessica, el periodo de prueba es tácito. El periodo de prueba no tiene nada que ver con el registro o no registro del colaborador. Cuando yo contrato a una persona a plazo indeterminado, automáticamente tengo un periodo de prueba de 3 meses en el que el colaborador no podría exigir una justificación de por qué me despidieron. Si una organización dice, ya, después de 3 meses te pongo en planilla porque vas a pasar periodo de prueba, en realidad lo que te están diciendo es, en 6 meses vas a pasar periodo de prueba, porque cuando uno ingresa a trabajar y está a plazo indeterminado, incluso si no hiciéramos contrato, incluso si el contrato fuera verbal, que también es aceptable, ojo, también se aceptan contratos verbales mientras se haga el correcto registro en el T-registro y el colaborador firme su alta. Entonces, yo hago el registro de mi colaborador desde el primer día y no existe periodo de prueba, ¿no? No existe periodo de prueba en documento, porque ya la planilla, el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, todos acordaron y concordaron en que un periodo de prueba es de 3 meses. Ahora, María José, ¿es el único límite de periodo de prueba los 3 meses? No. Se puede extender y esto sí tendría que ser bajo contrato según la naturaleza del cargo. Por ejemplo, cargo de confianza, 6 meses de periodo de prueba. Cargo directivo, gerencial, hasta 1 año de periodo de prueba en el que el colaborador no podría exigir un motivo demostrable, un motivo tangible para que lo despidan, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. ¿Por qué les digo que es importante registrar al colaborador desde el primer día? ¿Qué pasa si este colaborador sufre un accidente dentro de tu organización? Ahí se demuestra con cabalidad que ustedes o la persona que, digamos, ha contratado a este colaborador o la empresa que ha contratado a esta persona, pues está infringiendo completamente las normas laborales y seguro, luego de hacerse el levantamiento de la situación, muy probablemente atravesaría una auditoría por parte de SUNAFIL, ¿no? Sobre todo en estos casos extremos, digamos, en los que pasa una situación similar, surge un accidente de trabajo, incluso accidentes fatales, y los colaboradores no tienen su registro siquiera en T-registro, porque ahí también tenemos que recordar una cosa. Cuando yo doy mi alta en T-registro, yo ahí selecciono el seguro de salud, ¿no? La prestación, digamos, de servicio de salud. Puedo seleccionar SIS para microempresa y salud para pequeña y mediana, ¿no? Entonces, es muy importante que hagamos el registro el primer día, el primer día. ¿Qué pasa, María José, con el sistema pensionario? Bueno, el T-registro nos da la opción de poner pendiente de elección de sistema pensionario con esta finalidad, que no tengamos justificación para no registrarlos.
Sí, pero ¿por qué, María José? Porque muchas organizaciones seguramente, no es una realidad, seguramente decían, no, no lo registré en mi planilla porque todavía no tenía elegido su sistema pensionario, no sabía si ponerle ONP o inscribirlo por medio de AFPNet a una AFP, ¿no? Entonces, eso, básicamente el sistema nos dice, no importa que tu colaborador no haya elegido su sistema pensionario, tú de todas maneras tienes que registrarlo en tu planilla. Ahora, por eso es importante la fecha de ingreso, porque en SUNAT se registra todos los movimientos que ustedes o que cualquiera, el que administre, hace dentro de esta plataforma, los registra con fecha y hora. Entonces, ahí ya se demuestra que no se está registrando al personal en el momento oportuno, ¿no? Otra cosa que también se registra en el T-registro es la carga familiar, ¿no? ¿Quieren que les muestre? Voy a intentar, justo está preparando, a ver si era posible mostrarles cómo es el T-registro, para que ustedes vean qué es lo que uno tiene que consignar, ¿no? Vamos a ver. Les voy a compartir. No estoy segura de que les voy a poder hacer, digamos, toda la guía, porque esta no puedo compartir con ustedes, digamos, la información de la empresa que yo manejo, no por un tema de confidencialidad, pero lo vamos a hacer desde mi registro de SUNAT, ¿ok? A ver, listo. Bueno, Cuando yo, cuando yo administro el área de recursos humanos, de gestión del talento humano de una empresa, ¿a qué sí o sí debo tener acceso? A esto. Esto es el T-registro. Esto de todo lo de SUNAT, obviamente la PLAME, pero la PLAME también es más de contabilidad. ¿Ok? Tal vez el trabajo de tareos, eso sí puede ser del área de recursos humanos, pero la declaración de la PLAME, de la planilla electrónica, eso es más de contabilidad, pero el registro de trabajadores en T-registro es nuestra responsabilidad, ¿no? Miren, a pesar de que no nos deje ver, no sé si es porque está saturado el sistema, ya seguramente han empezado las declaraciones del mes pasado, ¿no? Porque empieza por estas fechas, 12, 13, 14, 15, 16, etcétera, según la terminación del RUC, ¿no? Y ahí nos damos una pequeña clasecita de tributación. Ya miren, cuando ustedes tienen acceso a T-registro, ¿qué opciones tienen? Para empezar, tienen el registro del trabajador, pensionista o persona en forma, eh, creo que es en forma suspendida. Perdónenme, no recuerdo cuál es el término. Entonces, aquí ustedes ingresan a registro individual y les va a aparecer todo un formulario para llenar los datos, ¿no? Por ejemplo, acá aparece DNI y tú pones el DNI. Listo. Luego te pone fecha de nacimiento. Tienes que consignar la fecha de nacimiento correcta, la que figura en el DNI. Listo. Empiezas a llenar absolutamente todos los datos que yo les he detallado, ¿no? En el registro de la nueva persona, incluso lo pueden hacer de manera masiva con un XML y acá ver el histórico, ¿no? Que en mi caso, pues, no nos está dejando acceder. Pero cuando hablamos de asignación familiar, María José, ¿cómo hago? ¿Cómo debe hacerse, no? Pues bien, tienen esto, registro de derechohabientes. Entonces, cuando ustedes le dan aquí en registro,
Sí, es que yo no soy empleadora. Ya, cuando ustedes le dan acá en registro, tienen que registrar precisamente a los derechohabientes. ¿Quiénes son? Ay, perdón, ya se dejó de compartir, me parece, ¿no? ¿Quiénes son derechohabientes? ¿Alguien me puede decir quiénes son derechohabientes? ¿Quiénes pueden computar como derechohabientes? Ahí los leo. Cónyuges e hijos, exacto. Cónyuge, en realidad, ¿no? Cónyuge. Eh, Cuando nosotros hablamos de carga familiar, eso está directamente relacionado a qué, a qué beneficio. Ahí, de hecho, alguien sabe a qué beneficio está relacionada la carga familiar. Ahí, Stephanie, Jessica, exacto. Muchas gracias, Daisy. A la asignación familiar. Entonces, una vez que yo he registrado a mi trabajador, debo proceder con el registro de sus derechohabientes. Por eso, cuando ustedes van a incluir, van a ingresar a una nueva persona al T-registro, antes deben haber solicitado qué cosas, los DNIs de sus hijos y, exacto, Dani, los DNIs, pero no basta con el DNI de la esposa. Ojo, esto es muy importante. No basta con que yo registre el DNI de la esposa. Tengo que registrar qué documento. Si ustedes registran, piden el DNI de la esposa, lo van a guardar de recuerdo porque no les va a servir. Lo que tienen que registrar es la partida de matrimonio. Exacto. Eso es lo que yo voy a registrar en mi T-registro, ¿no? Cuando hablo de derecho a bienes. Ahora, ¿por qué puntualizo en este tema? Porque a pesar de que uno puede tener mucha experiencia en el ámbito de administración de personal, de planillas, de beneficios, etcétera, siempre este es un tema de duda, ¿no? Incluso para los más experimentados. Ya, dame el DNI de tu esposa, pero ¿para qué? Si lo que yo necesito es la partida de matrimonio. Obviamente ustedes lo pueden tener por un tema del legajo, digamos, ¿no? Pero en realidad es un documento innecesario, el DNI del cónyuge. Ahora, aquí el régimen pensionario está directamente relacionado a dos cosas. Uno, ustedes tienen que entregar como como obligación el boletín informativo de régimen pensionario en el que se explica cuál es la diferencia entre AFP, cuál es la diferencia entre ONP, ONP cuánto me va a descontar, AFP cuánto me va a descontar, y para que la persona pues que ustedes están incluyendo pueda tomar su decisión, ¿no es cierto? Entonces, eso. Y lo segundo que es importante del régimen pensionario, ustedes tienen que registrar, ahí en el T-registro ponen ONP, no es necesario poner el CUSP, ¿no? El famoso CUSP. Pero si selecciono AFP, debo yo ya registrar el CUSP, ¿ok? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué es el concepto real de ingresos? María José, ¿solo ingresos es la contraprestación? O sea, ¿mi sueldo? No. Existen muchos diferentes ingresos que tienen que estar registrados en la boleta de pago, ¿no? Por ejemplo, obviamente la remuneración. Ahora, derechos. Indemnizaciones. ¿A qué hace alusión indemnizaciones? Por ejemplo, cuando hay una indemnización por despido masivo, ¿no? Ahí se carga en la boleta. Beneficios. Conceptos no remunerativos. ¿Qué son los conceptos no remunerativos? Viáticos, bono de alimentación. ¿Por qué se le llama? ¿Cuál es la diferencia entre remuneración y no remuneración? No remunerativo. ¿Alguien sabe?
La diferencia es dos palabras. Es libre disposición. Cuando yo percibo, por ejemplo, percibo 1025 y me otorgan un bono de alimentación de 500 soles. ¿Eso es mi remuneración? No, solo son los 1025. ¿Por qué? Porque no puedo disponer libremente de este monto de alimentación que me están otorgando. Yo lo tengo que utilizar exclusivamente para alimentarme, ¿no es cierto? Igual, bueno, dependiendo del excedente o no, ya lo vamos a ver en nuestra siguiente clase, esto va a generar rentas rentas de quinta categoría, ¿no? La remuneración, el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de qué, libre disposición. Ahora, remuneración mínimo vital. Vamos a ver. Desde el año, si no me equivoco, desde 1 de mayo del 2022 entró en vigencia el cambio de la remuneración mínima vital, ¿no? Se incrementaba, antes el mínimo vital era 930. ¿Y alguien recuerda cuánto era la remuneración mínima vital antes de 930? ¿Alguien se acuerda? Por ahí tenemos algún veterano como yo que ha recibido, exacto, Judith, muchas gracias. 850, ¿ustedes se imaginan hoy 12 de abril del 2024 vivir con 850 soles? Imposible, ¿no? Incontemplable. Pues bueno, antes del 1 de mayo del 2022, todavía los trabajadores percibíamos como remuneración mínima vital 930 soles, ¿no? Incrementar, se dio el decreto supremo 003-2022-TR, ¿no? Incrementar en 95 soles la remuneración mínima vital de los trabajadores sujetos al trabajador régimen laboral de la actividad privada, con lo que la remuneración mínima vital pasará de 930 a 1025. Incremento que tendrá eficacia a partir del 1 de mayo del 2022. Y acá había muchas dudas, ¿no? Cuando se dio este cambio de remuneración mínima vital. María José, ahora que he incrementado la remuneración mínima vital, me tienen que subir 95 soles. Ah, sí, ¿y cuánto percibes? 1.200. ¿Ustedes creen que se debe incrementar? No, porque no estamos hablando de una remuneración mínima. Cuando hablamos de incrementos, y esto ustedes lo tienen que tener previsto a futuro, ¿no es cierto? No, como dice Dani, no se debe incrementar. La mínima vital es la mínima vital. Y si otras personas, otros colaboradores ganan más del mínimo, pues tan simple y sencillo como que no les va a afectar esta norma, ¿no? No les va a afectar este incremento. Ahora, la asignación familiar, la ley 29129, que es tan importante, ¿no? Los trabajadores de la actividad privada percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar. Tienen derecho a percibir esta asignación los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. En el caso que el hijo, al cumplir la mayoría de edad, se encuentre efectuando estudios superiores o universitarios, este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios, hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad. ¿Qué quiere decir? Acá también hay algo que genera confusión, ¿no? Me dicen, María José, eh, mi asignación familiar debería ser 120 soles, ¿no? Porque yo percibo 1.200. Entonces, si es el 10%, no.
No funciona así. Así yo gane 6,000, así yo gane 7,000, así yo gane 2,000 soles, la remuneración, la asignación familiar no excede el monto mínimo vital, ¿no? Siempre, hasta que cambie, obviamente, la remuneración mínima vital, siempre va a ser 102,50 para cualquier trabajador. Ahora, ¿cuál es el límite de la asignación familiar? Bueno, la asignación familiar, la asignación familiar se limita hasta los 18 años. Acá también surge otra duda, ¿no? Claro, claro, Jessica. Si ambos padres trabajan y están en planilla, ambos reciben asignación familiar, correcto. No tiene, no es excluyente, digamos, de los padres, ¿no? Siempre se les brinda a ambos la asignación familiar en la medida en que se comunique. Ojo, es muy importante también la responsabilidad del colaborador. ¿Qué nos dicta la norma, no? La asignación familiar se percibe o se brinda hasta que el menor o los menores del trabajador cumplan 18 años. Hasta solo los 18 años, sí. ¿Y qué pasa posteriormente? ¿Puedo seguir percibiendo mi asignación familiar? Sí, pero tienes que demostrar que este hijo mayor de 18 años continúa con sus estudios. Si ganan el mínimo, acá tenemos varias consultas. Así sean de la misma empresa, sí, Dani, Roxana, sí, así sean de la misma empresa. La asignación familiar no es por un registro, digamos, de hijo, ¿no? Pueden ser dos personas que tengan el mismo hijo, no. Es porque cada uno de ustedes, digamos, fuera vuestro caso, cada uno de ustedes tiene un hijo, entonces no influye, ¿no? Si la empresa les dice, mira, Dani, a ti no te vamos a dar asignación familiar porque le estamos dando a tu pareja, está yendo en contra de la norma. Tan simple como eso. Ahora Sandra nos dice, si ganan el mínimo, se aumenta la asignación familiar. Claro que sí, pero ojo, recordemos algo súper importante. Todo depende del régimen. Nosotros estamos hablando de beneficios sociales, de los que existen, pero no todos aplican a todos los regímenes. Por ejemplo, si la empresa para la que yo laboro es microempresa, así tenga 3, 4 hijitos, no me van a dar asignación familiar porque no corresponde. La empresa puede hacerlo por voluntad. Eso sí, no, a la empresa no se le prohíbe otorgar la asignación familiar, pero si trabajo en una empresa de micro o pequeña envergadura, que está registrada debidamente en el REMIPE, obviamente, porque a ustedes les pueden decir, nosotros somos microempresa, van a REMIPE, ponen el RUC de la empresa y no está registrado, obviamente el régimen general, ¿no? Entonces, en cuanto a la pregunta de Sandra, ¿no? Dice, si ganan el mínimo, ¿se aumenta la asignación familiar? Totalmente, ¿no? Si yo gano 1,025, quiere decir que mi pago a fin de mes va a ser, a ver, vamos a empezar con la famosa calculadora, ¿no? A la que somos fieles los que eh, hacemos cálculo de planilla. Ok. ¿Qué pasa, María José, si yo gano el mínimo? Ok, gano 1,025. Ya mejor les voy a compartir hasta mi calculadora. Les voy a compartir. Vamos a cambiar un momento y vamos a compartir toda la pantalla, ¿ok? Para que ustedes puedan ver la calculadora. Ok. Entonces, María José, yo gano 1,025. Listo. Pero tengo bueno, se le decía antes carga familiar, hoy se trata de no decirle así, pero tengo un hijito o tengo dos hijitos. Entonces se agrega la asignación familiar, 102,50, correcto.
Esta es la remuneración, exacto, Daisy, muchas gracias. Pero, un pero grandísimo. De esta remuneración bruta, ¿yo qué tengo que descontar? Para no hacernos bolas, el 13% de ONP, 146,57, menos, ahí, 146,57, ¿no? El 13% es 146,27, menos 1,127,50, 981,23. Eso es lo que yo voy a percibir. ¿Por qué? Porque esta es un ingreso, digamos, no remunerativo. ¿Por qué tiene no remunerativo? No, ojo, la asignación familiar entra como carácter remunerativo. ¿Por qué remunerativo? Porque yo tengo libre disposición de ello, ¿no? Entonces, permítanme, voy a volver a compartir nuestra diapositiva. En esta clase sí tienen que estar súper pendientes y por favor yo les pido, traten de hacer apuntes, porque en esta clase es donde se dictan todas esas cosas, esas dudas, esas preguntas que uno tiene hasta de su propia boleta, ¿no? Hasta de su propio pago. Entonces, traten de hacer apuntes. Si tienen preguntas, yo voy a seguirlas leyendo, ¿ok? Si no leo su pregunta, me demoro en leerla, levanten la mano, por favor, para que no nos interrumpamos. Entonces, ¿qué quiere decir que es de carácter remunerativo? Que tengo libre disposición. Nadie te dice, oye, estos 102,50 son exclusivamente para comprarle ropa a tus hijos. No. O son exclusivamente para que pagues la movilidad del colegio. No. Esto puede ser utilizado como a ti te dé te dé la libertad de disponer, ¿no? Incluso, miren, para que ustedes se acuerden toda la vida del concepto de remunerativo, no remunerativo, ¿ok? Muchos padres, digamos, que enfrentan o que no enfrentan en realidad juicios por alimentos, utilizan su asignación familiar porque los registran en cualquier cosa menos en sus hijos. Ya, ahí ustedes ya saben a qué hace referencia, remunerativo de no remunerativo, que yo puedo disponer de ese monto como me parezca, como yo decido. Y esto también indica que va a ser afecto a descuentos. Entonces, te va a calcular, digamos, la ONP, la AFP, el 13% sobre este monto, ¿no? De la remuneración bruta más la asignación familiar, que siempre va a ser 102,50. ¿Ok? Salvo decisiones de algunas organizaciones, ¿no? Que quieran otorgar un poco más. ¿Qué pasa? Que existe, es voluntario. ¿Ok? Pero recuerden, asignación familiar solo para quienes, régimen general. Micro y pequeña están excluidos. No es obligatorio. De la pequeña tampoco, de la pequeña tampoco. Ok, asignación familiar, pago completo. Otro aspecto que también existe mucha duda, ¿no? Cuando el empleador deberá pagar el monto completo, así el trabajador únicamente haya trabajado un día del mes, siendo computable para beneficios sociales y aportaciones según corresponda. ¿Qué pasa? Imagínense que Dani está trabajando, pasa al siguiente mes de mayo y solo trabaja 1 y 2 de mayo. La asignación familiar no se calcula. La asignación familiar es un pago completo. Si yo pertenecía a una planilla en el mes de enero, febrero, marzo,
pues tengo que recibir mi asignación familiar completa enero, febrero, marzo. María José, ¿qué pasa si yo renuncio el 5 de marzo? Igual tiene que recibir su asignación familiar entera, su asignación familiar completa. Este monto no es calculable, es único, ¿ok? Así yo trabaje, es como el pago de salud, ¿no? Si yo trabajo 3 días en el mes, el empleador va a pagar lo mismo por mi seguro de salud. Y si yo trabajo todo el mes, va a pagar el mismo monto. Lo mismo pasa con la asignación familiar. Entonces, a ver, pasamos al siguiente. Valor del día efectivo de trabajo. Para tal efecto, el valor día efectivo de trabajo se obtiene dividiendo la remuneración ordinaria recibida en forma semanal, quincenal o mensual, entre 7, 15 o 30 respectivamente. Eh, María José, yo quiero conocer cuánto gano al día. Listo. Pones tu salario, digamos 1,200 entre 30. Eso es lo que ganas por día, 40 soles por día como remuneración bruta. No sé, ¿qué pasa, María José, cuando tengo 28 solo hasta 28 de febrero? Igual se divide entre 30. ¿Por qué? Porque a mí no me descuentan, digamos, en febrero porque tiene 28 días y tampoco me aumentan un día en los días que tiene 31 días, ¿no? Esto es por un tema de cálculo, de norma, etcétera, ¿no? Entonces yo quiero definir, digamos, cuánto gano de manera quincenal. Bueno, pues haré lo propio, esos 40 por 15, y eso es lo que se percibe. Ahora, vamos a continuar. Ley de productividad y competitividad laboral. ¿Qué nos dice sobre los ingresos de carácter no remunerativo? ¿Qué quiere decir? Que no se les aplica descuentos ni la bonificación del 9% de salud en gratificaciones. Las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que sean entregados por el empleador ocasionalmente y a título de liberalidad. Su otorgamiento no debe guardar relación con la contraprestación del servicio efectuado por el trabajador. El costo o valor de las condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario, etcétera, ¿no? Estos tampoco son computados como remunerativo porque no tienen que libre disposición, ¿no es cierto? El valor del transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo no puede ser otorgado en forma irrazonable de tal manera que excede el costo de traslado o se entregue independientemente de la asistencia. Ojo, muchas organizaciones, muchas empresas, a fin de que un monto no ingrese, digamos, al cómputo de gratificaciones, pagan adicionales a forma de viáticos. Ok, está bien, te voy a pagar viáticos. ¿Cuánto de viáticos? Ya, te voy a dar 500 soles de viáticos, pero ¿por qué? Si el trabajador vive a, a 1 hora de la empresa y viene, se moviliza obviamente en bus, no concuerda con la realidad. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Si ustedes van a registrar algún bono, algún pago adicional, no se debe registrar como viáticos, porque si les cae una inspección de SUNAFIL, lo primero que van a hacer es inspeccionar este tipo de bonos, ¿no? Tienen que estar de acuerdo a la realidad, si el trabajador ya recibe un bono de 500 soles entre 30, a ver, vamos a ver. Ya, 600 soles entre 30, ay, no. 500 soles entre 30, 16 soles por día, digamos, de viáticos. Y solo ha asistido
5 días de la semana. Por 4 en el mes, 330. Algo así es el cálculo de viáticos, solo este dependerá de la asistencia del trabajador, ¿no? No se otorga así nomás. Siempre tiene que ser concordante con la realidad. Por eso dice, el valor de transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo. Eso es no remunerativo. ¿Qué pasa si yo se lo otorgo como movilidad pero no está sujeto a la asistencia al trabajo? Bueno, pues es remunerativo y tiene que entrar en todos los cálculos de descuentos, etcétera, ¿no? La asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada, ¿no? Por ejemplo, le estoy pagando una capacitación, o ustedes pueden solicitarlo, ¿ah? No es por hacer cherry, pero digamos, ustedes pueden decir en su trabajo, mira, estoy llevando un curso de planillas en ITEC, de legislación laboral en ITEC, y este curso cuesta tanto, ¿no? La empresa puede tomar la decisión de pagártelo y debe demostrarse por medio de una factura, de un certificado, etcétera, ¿no? Debe ser razonable y sustentada. Ahora, digamos, ¿por qué la empresa lo puede computar como dentro de tu boleta? Porque probablemente tú vas a realizar el pago y se va a dar, el beneficio se está dando exclusivamente a una sola persona, ¿no? Entrega de bienes de propia disposición de la empresa, siempre que sean otorgados en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia. Por ejemplo, que eh, muchas empresas hoteleras, sobre todo yo les hablo desde mi experiencia, ¿no? Que tengo experiencia en hotelería, en restaurantes, muchas empresas hoteleras renuevan constantemente camas, televisores, mucho mobiliario. ¿Y qué es lo que hacen? Se lo entregan como dádivas al colaborador, pero estas dádivas no son así nomás, no es que yo compro 50 televisores y los cambio y se lo doy al colaborador, no, tiene que demostrarse en la boleta del colaborador a qué monto hace alusión este bien, cuánto se ha depreciado en el tiempo, cuál era el monto de la factura, ¿no? Digamos, ese televisor costó hace 4 años 2.000 soles y se ha depreciado en estos 4 años 1.000 soles, entonces se computa dentro de la boleta, no se entregan dádivas así nomás por voluntad. Y también les recomiendo, si ustedes tienen la potestad o la facultad de hacerlo, permitirlo, promoverlo. ¿Por qué? Porque incentiva al colaborador, ¿no? Pues si ustedes tienen constantes renovaciones de mobiliario, siempre se propone, ¿no? Como un incentivo no remunerativo, ¿no? No le van aquí también es muy importante algo. Se ha visto en universidades privadas, no voy a decir el nombre, pero se ha visto que en universidades privadas, la mayoría de las que no obtuvieron su acreditación por SUNEDU, utilizaban estos entrega de bienes, ¿no? ¿En qué sentido? Compraban camionetas para los rectores y se las regalaban, en pocas palabras. Entonces, la SUNAD obviamente les hizo una tremendísima auditoría, no solo la SUNEDU, ¿no? Ahora, ingresos de carácter no remunerativos. No constituyen remuneración para ningún efecto legal los siguientes conceptos. Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa, la canasta de Navidad o similares, eso también va registrado en las boletas, ojo. La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo y las prestaciones alimentarias de suministro indirecto. ¿Dónde está el caldo? Perdón por la interrupción. Son los problemas de trabajar desde casa.
Ok, entonces les estaba comentando, ¿no? La alimentación proporcionada directa o indirecta o de administración indirecta al colaborador. Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquellas de semejante naturaleza. Todos estos bonos, todas estas entregas de dinero tienen un nombre y están basadas en el reglamento y en la ley de productividad y competitividad laboral. Y si ustedes lo buscan o ustedes necesitan organizar un documento que concuerde con esta ley, la 00397, tienen que realizar un ROF, ¿no? Que es el registro de organizaciones y funciones. Y aquí se computa, ¿no? Cuando un colaborador recibe una bonificación extraordinaria, una gratificación extraordinaria, etcétera. Ahora, horas extra, lo que nos gusta más. El tiempo trabajado que exceda en la jornada diaria o semanal se considera sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, que para las 2 primeras horas no podrá ser inferior al 25% por hora, calculado sobre la remuneración percibida por el trabajador en función del valor hora correspondiente y 35% para las horas restantes. ¿Qué quiere decir? Y aquí mucho ojo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de horas extra, eh, también tenemos que considerar que durante las primeras 2 horas solo se va a computar el 25. Escúchenme, perdónenme un segundito. Ya, cuando hablamos de horas extras, durante las 2 primeras horas se va a computar el 25% adicional, ¿no? Y a partir de la tercera ya vamos por un 35% adicional. Pero ¿a qué tiene que hacer eh, concordancia esta norma? A que no excedan las 48 horas semanales. Porque, ¿qué pasa si yo laboro, digamos, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora de refrigerio, ¿no es cierto? Eh, y sufro, bueno, y experimento horas extras, ¿no? Adquiero horas extra. Bueno, si esas horas extra me las compensan al día siguiente, permitiéndome un ingreso más tarde o saliendo más temprano, pues ya no es necesaria la bonificación, ¿no? Esto hace referencia a que se supere la jornada semanal, las 48 horas semanales, pero si el empleador ve la forma de evitar que superes las 48 horas semanales y te da permisos, pues no va a ser necesario el cómputo del 25% o del 35%, etcétera, ¿no? A eso hacemos referencia. Ahora, vamos a aplicar este caso práctico, rapidito para no perdernos mucho de lo que nos falta, ¿no? La remuneración básica es 1,200. Hora de ingreso, 8 de la mañana. Hora de salida, 8 p.m. Refrigerio, 45 minutos. Calcular el valor de las horas extras con el 25 y 35%. A ver, vamos a hacerlo rápido. Mientras ustedes también lo hacen, vamos a hacerlo nosotros. 1,200 es lo que percibe un colaborador, ¿no? Este colaborador que nos está hablando del caso. Entonces, 1,200 entre 30 son 40. 40 soles entre 8 son 5 soles la hora. ¿Ok? Si este colaborador ha ingresado a las 8 de la mañana y ha salido a las 8 de la noche,
y ha tenido un refrigerio de 45 minutos, ¿cuánto se le debe pagar de 25% y cuánto de 35%? ¿Quién me dice? Primero, 5 por 25%, 1.25. Eso quiere decir que las primeras 2 horas, esta persona va a ganar 6.25. Digamos, ha entrado a las 8 de la mañana, a 9, a 10, a 11, a 12, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, estará trabajando 12 horas, ¿no es cierto? Menos nuestros 45 minutos de refrigerio, ojo que acá importan los minutos, los segundos, absolutamente todo. 12 menos estos 45 minutos es 11 horas, 11.15 de jornada, ¿no? Contando que lo normal son 8 horas, tengo 3.15 de jornada en total. Las 2 primeras horas a 6.25, ¿no es cierto? Por 2, 12.50. Esas 2 primeras horas. ¿Ok? Entonces tenemos 40 más 12.50. Ya tenemos 52.50. Y nos falta 1 hora.15, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular 5 por 35%, 1.75. 1.75. 5 más 1.75, en total 6.75, más los 12.25 que tenía al inicio, son 19 soles, más los 40 que tenía de primera son 59 soles. Esto es lo que obtendría a grandes rasgos, ¿no? Sin los puntos, un colaborador que trabajara estas horas adicionales, porque 2 se computan por 25% y de la tercera en adelante se computan por el 35%. ¿Ok? Descansos remunerados. ¿A cuánto asciende la remuneración por el día de descanso semanal obligatorio? La remuneración por el día de descanso semanal obligatorio será equivalente al de una jornada ordinaria de labores y se abonará en forma directamente proporcional al número de días efectivamente trabajados en dichos periodos, inclusive en los regímenes acumulativos o atípicos. ¿Qué quiere decir? ¿Que se debe registrar el pago de los días feriados? Sí, usualmente cuando nosotros atravesamos una auditoría de recursos humanos, obviamente no me refiero a una auditoría de SUNAFIL o de la SUNAT, ¿no? Me refiero a una auditoría de administración de recursos humanos, sobre todo cuando hablamos de empresas de tercerización, nos recomiendan que pongamos la remuneración bruta y hagamos un desglose de qué implica esta remuneración bruta. Por ejemplo, el pago por días laborados, tanto. Pago por días descansados, tanto. Siempre piden este desglose. ¿Por qué? Porque de esta manera tú estás demostrando que pagas los días no laborados, ¿no? Ahora, ¿cuánto se debe abonar a un trabajador por laborar en su día de descanso? Los trabajadores que laboren en su día de descanso sin sustituir tendrán derecho al pago de la retribución correspondiente a la labor efectuada más una sobretasa del 100%. En caso exista sustitución por el día laborado, por otro descanso no corresponde pago de sobretasa. ¿Qué pasa, María José, si yo trabajo de lunes a sábado y me hacen trabajar el domingo? Bueno,
la empresa puede tomar la decisión de darme un día de compensación por ese día que trabajé, ¿no? Y en este caso no se pagaría la sobretasa del 100%. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, en cuanto a remuneración de feriados? Lo mismo. Los trabajadores que laboren en días feriados no laborables sin descanso sustitutorio, ojo, dará lugar al pago de la retribución correspondiente por la labor efectuada con sobretasa del 100%. Acá cuando hablamos de sobretasa del 100%, ¿a qué hacemos referencia? Un pago triple. ¿Por qué triple, María José? Porque me pagan 40 igual por el día, aunque yo no fuera a trabajar, ¿no es cierto? Ok. Y me pagan además 40 por mi jornada de 8 horas, claro. Y adicionalmente me pagan 40 soles, que hace referencia a esta sobretasa, ¿no? Del 100%. Me pagan adicionalmente 40 soles porque estoy trabajando en un día no laborable, o sea, son esos 40 por 2, ¿no es cierto? Porque trabajé, me hubieran pagado así, no hubiera trabajado, y por las 8 horas que laboré, ¿no? Es como un incentivo también, digamos, al colaborador, ¿no? Porque ya, bueno, me vas a pagar el doble, ya, pero está bien, pues el doble no es mucho, porque igual me lo ibas a pagar y me pagas 40 soles más, es porque estoy trabajando, pero cuando existe esta sobretasa, las empresas no se enfrentan a problemas de productividad. Lo mismo va a pasar con los feriados, ¿no? Si nosotros tenemos feriados y vamos a trabajar en feriados, la empresa tiene la capacidad de decisión de compensarme el feriado. Igual me tiene que compensar por 2 días, no. En ese caso, solo es por el periodo de descanso que correspondía al feriado, ¿no? Entonces, sí existe la posibilidad de no pagar feriados o no laborables. Sí, claro, existe la posibilidad de no pagarlos, en dinero, ¿no? Con la sobretasa del 100%. Ojo, esto no es obligatorio. Esto es un acuerdo entre el empleador y el empleado. Si el empleado no acepta, pues tan simple como que no va o solicita la remuneración del 100%, ¿no? ¿Alguien tiene ahí alguna duda en relación a este punto, feriados? Dayana, por favor, abre tu micrófono. Buenas noches, profesora. Sí, mire, tenía una duda, ¿no? De acuerdo a este tema, supongamos, ¿no? De que el feriado sea un día jueves, pero en la empresa nosotros trabajamos hasta el sábado mediodía. Entonces, la empresa que hace cambiar el feriado, ¿no? Por el día que se elabora, que es sábado, o sea, para tener un fin de semana de descanso corrido, ¿no? Pero la empresa, el día que es feriado, lo trabajaba como si fuera una jornada completa, no como jornada el día sábado, que debería ser hasta el mediodía. ¿Es correcto? Perdóname, no estoy entendiendo muy bien esto. ¿Me lo puedes tratar de volver a explicar, por favor? Sí, por ejemplo, el feriado es el día jueves, ¿no? Ya. Entonces, la empresa que hacía cambiaba el día feriado por un día laborable. En este caso, para nosotros tener un día de descanso largo, un fin de semana largo, que correspondería a sábado y domingo, porque los sábados la empresa sí labora hasta el mediodía. Uh-huh. Entonces, la empresa que hacía, ¿no? Como es un día feriado el jueves, vas a trabajarlo y el sábado ya no lo trabajas, ¿no? Claro, porque son menos horas. Exacto, pero la empresa el día jueves, pues que corresponde al feriado, ¿no? Lo trabajaba como una jornada completa, o sea, no como una jornada del día sábado, que sería mediodía. Mi duda es esa, ¿no? Que si es correcto lo que la empresa aplica. Bueno, en realidad no, no es correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cuando tú vas a compensar, eso dice exclusivamente la palabra compensar, ¿no? Estamos hablando de
Si compensas 2 horas es porque has trabajado 2 horas. Si compensas 8 horas es porque has trabajado 8 horas. A menos que sea a solicitud del colaborador. Porque, digamos, si yo he trabajado un jueves feriado y yo me doy cuenta que el sábado obviamente son menos horas y me lo van a compensar por eso y me van a quedar debiendo horas, digamos, en mí, también tengo que considerar el tema de poder dejar de asistir a labores hasta el lunes, ¿no? 2 días. Entonces, si es a decisión del colaborador, no está mal. Si es a decisión del colaborador. Pero, por ejemplo, si tú trabajaste ese jueves feriado y pides que te lo compensen por un martes o por un miércoles, la empresa tiene que concedértelo. ¿La empresa lo prohíbe, Dayana? Bueno, en este caso, bueno, mis compañeros sí se quejaron al respecto, pero bueno, como yo era nueva en la empresa, o sea, no sabía cómo trabajaban, ¿no? Entonces, el administrador indicó, si ya saben cómo se trabaja, porque se quejan, o sea, tienen que trabajar la jornada completa, ¿no? Incluso no había un documento donde avale que los colaboradores estábamos de acuerdo por laborar, ¿no? La jornada completa, cuando en realidad debería compensarse, ¿no? Los días del sábado, que sería hasta el mediodía lo correcto, ¿no? Pero bueno, la administración indicaba eso, ¿no? Que era la manera de trabajar y que no nos quejemos. Por eso esa era mi duda, ¿no? Porque, bueno, si la administración opinaba eso, no sé qué opinión tendría la gerencia, ¿no? Claro. A ver, vamos a partir desde lo más importante. Cuando nosotros hablamos de elaborar un feriado o un día de descanso, ojo, no es obligatorio. Una empresa no te puede obligar. Ya si partimos de que nos obligan y nos amenazan y nos dicen, si no trabajas este feriado, te despido, ya estamos yendo en contra de la norma, como primer punto, ¿no? Como segundo punto, la empresa, en caso de conversar y llegar a un acuerdo con el colaborador y trabaje, debe también poner a consideración si se requiere un pago del 100% o se requiere un cambio de día. Porque si bien es cierto, la empresa tiene la disposición de compensar, el colaborador debe estar totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, eso es el segundo punto. Ahora, como tercer punto, el colaborador tiene la facultad de elegir por qué día quiere compensar este feriado. No te pueden decir únicamente los sábados, sobre todo considerando el tema de los tiempos. Entonces yo, mira, particularmente Dayana, ¿qué te recomendaría en este caso? Adecuándonos a la realidad y viendo que probablemente pues por esa mala disposición, como le puede llamar una empresa, por no trabajar los feriados, eh, me despidan, ¿no? Pero yo te recomiendo negociar, ¿no? Evitar, digamos, en la medida de lo posible, a menos que tú lo necesites así, que tu compensación sea el día sábado, ¿no? Pero, María José, entonces, si a mí yo quiero que sea sábado, pero el sábado laboramos menos de las 8 horas, laboramos, digamos, 5 horas. Entonces, esas 3 horas me las tienen que compensar otro día. No, no es así, sobre todo cuando esa solicitud del colaborador, ¿no? Entonces, recomendación, si tenemos problema, digamos, con el tema de que se me compensen por las 8 horas, yo recomiendo siempre usar otro día, ¿no? Tal vez usar un lunes para seguir teniendo ese descanso consecutivo de domingo y lunes. Pero si es que ya no se puede y la empresa no está pagando, digamos, el tema de la compensación o la remuneración de la sobretasa del 100% en los feriados,
muy probablemente esté incurriendo, digamos, en otros errores, ¿no? Vamos a decirlo que no es de mala fe, sino que es un error. Entonces, eso básicamente, ¿no? Sí, es incorrecto, no es lo correcto, pero tampoco se puede decir tajantemente, ah, no, eso es incorrecto, los voy a denunciar. No, también debemos considerar algunos aspectos, ¿no? Como el deseo del colaborador de tomarse, digamos, este día en exclusivo. Sí, absolví tu duda, Dayana. Sí, profesora, muchísimas gracias. Ok, continuamos entonces. No vamos a hacer el caso práctico porque solo nos queda media hora y tenemos 30 diapositivas. Solo hemos avanzado 17 en esta hora y 23 minutos. Entonces vamos a continuar. ¿Qué pasa, María José? El 1 de mayo es un día especial. Pues sí, es el Día del Trabajo. Y en el Día Internacional del Trabajo no se, y obviamente no se elabora, ¿no? Es un feriado no laborable. Pero María José, ¿qué pasa si me piden trabajar? Bueno, en este caso, si a mí me solicitan trabajar en el día del trabajo, yo ese día no voy a recibir 3 remuneraciones, voy a recibir 4. No tengo una sobretasa del 100%, tengo una sobretasa mayor, ¿no? Dice, si el trabajador labora en el día del trabajo sin descanso sustitutorio, tendrá derecho a recibir por ese día 3 remuneraciones diarias. No obstante, en caso coincida con su día de descanso semanal, percibirá una remuneración adicional a las mencionadas, haciendo un total de 4 remuneraciones diarias, ¿no? O sea, se le agrega al día del trabajo. Esta es una contemplación de la legislación nacional, ¿no? Si el día del trabajo coincide con el día de descanso semanal del trabajador, recibirá el equivalente a 2 remuneraciones diarias. Vamos a continuar. ¿Alguien tiene dudas sobre el tema del día del trabajo? Ya se viene, ¿ah? Tienen que hacer sus preguntas sobre el día del trabajo porque ya estamos próximos. ¿Cuánto falta? Cae miércoles, el miércoles 1 de mayo. ¿Cuántos de ustedes van a laborar y no van a saber cuánto de remuneración les corresponde por laborar todavía un día del trabajo, ¿no? Ya estamos diciendo que es un día no laborable y me corresponde la sobretasa del 100%. ¿Eso qué quiere decir, María José? Yo gano 1,200, ¿no es cierto? Igual me pagarían mi día feriado, pero como voy a laborar, me pagan mis 8 horas de trabajo, mi sobretasa del 100% por la disposición de elaborar un día feriado, y además, por ser día del trabajo, me pagan una jornada más. Entonces, ese día, si yo gano 40 soles diarios, voy a recibir en total 160. Espero que haya podido quedar claro. ¿Sí? Ok, continuamos. Prestaciones económicas que otorgan subsidios. Tenemos el subsidio de incapacidad temporal. Se otorga con el objeto de resarcir las pérdidas económicas de los asegurados a salud, derivadas de la incapacidad de trabajo ocasionadas por el deterioro de la salud. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un trabajador tiene una incapacidad temporal, digamos, me golpeé el pie trabajando, o no trabajando, me golpeé el pie, me lo lastimé, y me han dado un descanso total de 35 días, un descanso médico de 35 días. Bueno, de estos 35 días, 20 tiene obligación de cubrir la empresa.
¿Y qué pasa con el resto, con los 15 días adicionales? La empresa también los seguirá pagando, pero tiene la facultad de solicitar a E-Salud el subsidio, el retorno de ese dinero. ¿Qué pasa cuando la incapacidad temporal excede mucho más tiempo? La empresa tiene la capacidad digamos, el permiso de solicitar a E-Salud ya no una incapacidad temporal, sino un despido por incapacidad permanente, ¿no? Esto no significa que, digamos, la empresa va a seguir pagándole al trabajador infinitamente y él va a seguir con una incapacidad temporal, ¿no? Renovándola. La empresa tiene que solicitar una evaluación por junta médica para ver si este colaborador tiene la capacidad, va a poder reincorporarse o ya se lo declara como eh, subsidio de discapacidad, ya no es temporal, ¿no? Es permanente. Ahora, el subsidio por maternidad, ¿cuántas tienen dudas? Sobre todo las mujeres nos interesan, ¿no? Pero el subsidio por maternidad se otorga en dinero con el objeto de resarcir el lucro cesante como consecuencia del alumbramiento y de las necesidades del cuidado de recién nacido. ¿Cuántos días son computados en este subsidio? 98 en total. ¿Por qué son 98 en total? Porque se consideran 49 días de preparto y 49 días de posparto. Muchos dicen, no, yo voy a estar 3 meses con mi hijito eh, porque va a, porque va a nacer en tal fecha, ¿no? Y ese día yo voy a empezar mi subsidio por maternidad. Pero ¿qué pasa si esta persona recibe una obligación por parte de su médico tratante de entrar en descanso médico, ¿no? Que es un embarazo de riesgo? Bueno, lamentablemente, estos 98 días empezarán a correr desde esa incapacidad, ¿no? Esta recomendación médica, a pesar de que va en desmedro, digamos, del tiempo de cuidado del menor. Entonces, muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Acumulan en la medida de lo posible hasta sus vacaciones, ¿no? Para que pudieran concluir, digamos, con el permiso de maternidad. No sé si nuestra coordinadora me puede confirmar si nuestra clase es de 2 horas o solo es de 1 hora y media. No, licenciada, es de 1 hora y media, pero tiene 10 minutos. Genial. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una madre gestante, ¿no? Dentro de mi planilla. Por lo menos debe haber aportado 3 meses al Seguro Social de Salud, ¿no? La debo haber contratado al menos 3 meses antes de la contingencia de salud, que en este caso sería el parto. Esa es la primera regla para que pueda ser cubierto el subsidio por maternidad. La segunda regla, y es algo que siempre trato de recordar tanto a mis alumnos como a mis trabajadores, es que deben llevar el control de maternidad en el centro de salud al que pertenece su seguro. Si tienen EPS, pues debe ser en la clínica y debe ser de manera constante, ¿no? Debe respetarse. Si les hacen citas periódicas y ustedes, digamos, no asisten, pues no va a ser admitido el subsidio de maternidad. Se genera una vez que ha terminado la contingencia. ¿Qué quiere decir? Que una vez que la madre ha recibido la remuneración por estos 98 días de la empresa y digamos está a punto de reincorporarse o se va a reincorporar, yo ya puedo solicitar mi subsidio.
¿Puedo hacerlo antes? Sí, puedo hacerlo antes, pero cuando yo solicito el subsidio, se debe acreditar el pago. La colaboradora debe firmar un formato de salud que acredita que ha recibido el pago total por su subsidio de maternidad. Entonces, una vez terminada la contingencia, se solicitará estos documentos a la colaboradora para que se pueda pedir el subsidio de maternidad. ¿A qué es equivalente? ¿Cómo se paga este subsidio? Bueno, es equivalente a la remuneración bruta del colaborador, igual sigue teniendo sus descuentos, aportaciones, no pierde la continuidad de su seguro, ni tampoco pierde el derecho a sus vacaciones, ni mucho menos la continuidad en su empresa, ¿no? En su organización. Muchas veces es importante recordarle a la madre que tiene dos subsidios. El primero es el subsidio por maternidad, del que estamos hablando en este momento, y el segundo es el subsidio de lactancia que otorga salud, ¿no? No recuerdo en este momento si son 300, 600 soles. ¿Alguien por ahí me lo puede recordar? ¿Alguien se acuerda cuánto es el subsidio de lactancia? Este subsidio no pasa a través de la empresa, ¿no? Este subsidio se entrega directamente a la madre y se puede tramitar desde las plataformas del Estado peruano, ¿no? Uno lo puede requerir sin la necesidad del trámite de la empresa y a 820 soles de lactancia, ¿no? Es este subsidio al que la madre del hijo recién nacido vivo, de un asegurado titular, con la finalidad de contribuir a su cuidado en caso de parto múltiple. El subsidio será abonado por recién nacido, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos dos pequeños que son, no sé, gemelos, mellizos, etcétera? Pues el subsidio será de 1.640, ¿no? Y este se tramita directamente y es depositado en muy poca cantidad de días. Me parece que es depositado en menos de 4 días a la cuenta que consigne. Susan, 820, sí, ese es el subsidio. Sigue siendo 820. Seguramente en algunos años van a incrementarlo de acuerdo a la canasta básica, ¿no? Nadie se ha acordado del subsidio de lactancia en el Congreso para el incremento del mismo, ¿no? Ahora, a mí me gustaría terminar con el cálculo de los subsidios para que ustedes no pierdan el hilo, pero la verdad es que el cálculo de subsidios es bastante tedioso y largo y quiero asegurarme de que lo entiendan. Entonces, vamos a parar nuestra clase aquí y, por favor, aprovechemos que nos ha regalado nuestra coordinadora 5 minutitos para ver si hay dudas, para que no se les vayan cuando lleguemos a la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, quiere contarnos un caso, etcétera? Ya les voy a dar 3 segundos para que decidan. 3, ahí está. Es efectivo. Ah, no. 3, 2, 1, nadie. ¿Ok? Entonces, por favor, a nuestra coordinadora, ya le doy el pase, le agradezco mucho por la paciencia, igual a ustedes, chicos, a veces se presentan situaciones propias de las obligaciones laborales, ojo, no es una justificación, pero de todas maneras les expreso mis disculpas. Señorita coordinadora, por favor, ya Aquí le estoy. doy paso. Aquí estoy, licenciada. Voy a pausar la grabación. Muchísimas gracias. Mil gracias.